Hay nombres que, bueno, resuenan en la historia, ¿verdad? Pero pocos, poquísimos, provocan una reacción tan potente, tan inmediata como este. Gengis Khan. Es oírlo y la mente se nos va casi sin querer a esas imágenes de conquista, a las hordas a caballo, a un poder que, literalmente, hizo temblar los cimientos del mundo que se conocía. Y es que, claro, su figura es súper polarizante. Por un lado, para muchísima gente su nombre es sinónimo de, bueno, de una brutalidad salvaje, ¿no? Ciudades arrasadas, millones de muertos. Pero por otro lado, hay quien lo ve, sin más, como el mayor estratega y conquistador que ha existido jamás. La cosa es que, si nos quedamos solo con la imagen del bárbaro, nos estamos perdiendo una de las transformaciones más bestias, más radicales de toda la historia. Porque, a ver, detrás de esa leyenda, detrás del gran gobernante universal, se esconde la historia de un niño. Un niño que se llamaba Temujin. Y no un niño cualquiera, ¿eh? Hablamos de un niño abandonado que fue esclavo, un auténtico marginado. Así que, venga, vamos a meternos de lleno en cómo ese crío, que no tenía absolutamente nada, acabó convirtiéndose en una leyenda. Y es que su historia no arranca en un palacio, ni mucho menos. Empieza en la miseria más absoluta. Su juventud fue, digamos, el fuego que forjó su carácter. Un carácter de acero y donde aprendió a las malas las reglas de un mundo que no perdona. A ver, situémonos. Nace por ahí, por el 1162, en mitad de las estepas de Mongolia, un lugar súper hostil, y con solo 9 años su mundo se viene abajo. A su padre, que era un jefe de clan de poca monta, lo envenenan. Y lo peor es que, casi al instante, su propio clan les da la espalda. Los abandona a su suerte. El panorama era desolador. Ya de adolescente, la humillación es total. Lo capturan y lo convierten en esclavo. Pero, y aquí empieza todo, consigue escapar. Y es justo en ese momento cuando empieza de verdad a construir su propio camino. Y aquí está la clave de todo. Todas esas experiencias tan brutales le enseñaron la lección más importante de su vida. Se dio cuenta de que los lazos de sangre no servían de nada, no garantizaban lealtad. Entendió que la lealtad de verdad no se hereda, se gana. Que lo que vale es tu mérito está muy por encima de la familia en la que naces. Ojo, que esta idea tan sencilla va a ser la semilla de toda su revolución. Claro, con esta nueva forma de ver las cosas, él ya no jugaba solo a sobrevivir. No, ahora quería cambiar las reglas del juego para siempre. Y estaba a punto de liar una auténtica revolución social y militar en todas las estepas. Lo que vemos aquí es básicamente el choque de dos mundos, de dos ideas opuestas. Por un lado tenemos el sistema de siempre, el viejo orden que representaba su antiguo colega y ahora rival, Jamuka. O sea, la aristocracia de toda la vida. Mandas porque has nacido en la familia que toca, y punto. Y por otro, la idea de Temujin, que para la época era súper radical. Un sistema donde mandan los mejores, da igual de dónde vengan, y donde la gente te sigue porque quiere, porque te elige, no porque le toca. Bueno, pues después de años y años de tejer alianzas, de batallas, de ir derrotando a todos sus rivales, incluido a Jamuka, llegó un año que iba a cambiar el mapa del mundo para siempre. 1206. En ese año consiguió algo que nadie, absolutamente nadie, había logrado antes. Unificar a todas las tribus mongolas bajo una misma bandera. Y en ese preciso instante, el niño Temujin, el esclavo, el marginado, desaparece. Es proclamado Gengis Khan, que viene a significar algo así como gobernante universal. Ojo, que ya no era un simple jefe de tribu, ahora era el líder de la nación mongola. Una nación, una identidad que él mismo había creado de la nada. Y claro, con esta nueva nación bajo su mando, creó una máquina de guerra que era una auténtica revolución. Y no era solo fuerza bruta, para nada. Hay que fijarse en varios puntos. Primero, organizó a su ejército con un sistema decimal, en unidades de 10, 100, 1000, súper fácil de manejar. Segundo, la meritocracia pura y dura. Los ascensos eran por habilidad demostrada en combate, no por ser hijo de. Tercero, eran unos genios de la guerra psicológica. Muchas veces, su fama de crueles hacía que las ciudades se rindieran antes siquiera de empezar a luchar. Y cuarto, y esto es crucial, jamás atacaban a ciegas, siempre usaban espías para tener toda la información posible. Así que, armado con este ejército imparable y con su propio genio para la estrategia, Gengis Khan no se iba a quedar quieto en las estepas, claro. Se lanzó a la conquista para crear el imperio de territorio continuo más grande que el mundo ha visto nunca. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, echemos un ojo a esta gráfica. El Imperio Romano en su mejor momento llegó a tener unos 5 millones de kilómetros cuadrados. El de Alejandro Magno más o menos lo mismo. Bueno, pues Gengis Khan, solo él, en vida, llegó a conquistar un territorio de 24 millones de kilómetros cuadrados. Es que la escala es sencillamente una barbaridad.
Pero aquí viene lo más curioso, la gran paradoja de todo esto. Después de esa conquista tan brutal, llegó casi un siglo de paz y de una estabilidad nunca vistas. Se conoce como la Pax Mongólica. Y esto nos enseña lo complejo que era este personaje, ¿no? Porque su imperio reactivó la mítica ruta de la seda, hizo que las rutas comerciales fueran seguras, garantizó una libertad religiosa sorprendente. Daba igual si eras cristiano, musulmán o budista. Y lo más importante, conectó Oriente y Occidente como nunca antes se había hecho. Esto permitió un intercambio de ideas, de tecnología, de productos, que en el fondo puso las bases de nuestro mundo moderno. Pero bueno, ¿y qué nos queda hoy de este hombre y de su imperio? Pues mirad, su muerte sigue siendo un misterio y su legado es tan enorme y tan lleno de contradicciones como lo fue su propia vida. Murió en el año 1227, en mitad de una campaña militar. Pero, ¿de qué murió? Pues ahí está el misterio. Pudo ser una caída del caballo, una herida de guerra que se infectó, una enfermedad. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta. Y para que la leyenda fuera aún más grande, su tumba jamás se ha encontrado. De hecho, se cuenta que ordenó que mataran a todos los que participaron en su entierro para que nadie nunca pudiera revelar dónde estaba. Y ahora vamos con un dato que conecta a Gengis Khan con nuestro presente de una forma que es para alucinar. Se calcula que 1 de cada 200 hombres en el mundo actual Podría ser descendiente directo suyo, sí, como suena. Un estudio genético encontró un linaje por parte de padre que empezó en Mongolia hace cosa de 1000 años y que se expandió de una forma masiva. O sea que su legado no es solo histórico, es que también es genético. Está literalmente entre nosotros. Lógicamente, hoy en día cada cual lo ve de una manera. En Mongolia, por ejemplo, es el padre de la patria, el gran unificador. En cambio, en gran parte de Occidente, pues la imagen que nos ha llegado es la del villano de la película. Pero ojo, porque muchos historiadores modernos lo ven más bien como el arquitecto de un primer mundo conectado, globalizado. Un tipo que sí usó métodos súper extremos, pero que al final consiguió conectar civilizaciones. Quizás no hay una frase que resuma mejor su vida. Fue el hombre que nació sin tener absolutamente nada, un marginado, sin clan, sin futuro, y que a base de pura inteligencia, de una voluntad de hierro y de una visión revolucionaria, lo cambió todo. Absolutamente todo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Fue un genio que unificó el mundo o un destructor sin piedad? Pues quizás la respuesta es que fue las dos cosas a la vez. Su historia nos pone delante de una verdad bastante incómoda, que muchas veces el progreso, la conexión entre culturas, ha nacido de la violencia. Su sombra, para bien y para mal, sigue siendo muy alargada en el mundo de hoy.